Entonces me voy. Sí, me parece, presidente, por ese eufemismo de Operación Plátano. Yo entendía que era Operación Plátano. Por eso se van los fondos de inversión, porque Operación Plátano no lo encuentro. Estoy dándole vueltas toda la noche y lo único que es llegar a la conclusión. Plata, no. Es eso, ¿qué quiero decir? Plátano, racimo, plátano. O sea, no. Ahí no aciertas, no aciertas. Tienes que seguir esta noche y la próxima tal castigado por no acertar. Si te lo digo, sabes lo mismo que yo. Entonces hay que ir poco a poco en estas cosas, repartiendo juego, como si fueras Mauro Silva, ¿entiendes? Partiendo juego. La segunda pregunta es que mis compañeros de Santiago acaban de poner al Twitter que o tercer xogador que pode vir, que xa está prácticamente, se non está fichado un pouco lle falta, é o peruano Rodríguez, que hai... No, o sea, ya sabéis que nosotros no hablamos nunca, ni para bien ni para mal, no hablamos de nombres, salvo que sea una cosa así, o sea, que esté constantemente saliendo y decir, bueno, a ver si paráis con eso, que por ahí no van los tiros, ¿no? Pero no hay, cuando haya así alguna cosa, palabra que os lo decimos, o sea, no hay otra cosa, que no lo dudes, hombre. No, pero no lo digo por ese jugador. O sea, Yo pregunto porque yo vengo a preguntar, no vengo a la oficina, a una rueda de prensa. Claro, pero eso. ¿Qué es la Operación Plata? Es una operación compleja. Es una operación compleja porque... Por eso hablaba del racimo. El racimo, de alguna manera, hay que especular. Cuando hablamos del plátano, estamos hablando, por un lado, de una frutería, como decía el ínclito Gonzalo Soto. Estamos hablando, por otro lado, de lo que pueda representar Canarias y un lanzamiento publicitario, a ver si con esta cuña publicitaria los gobiernos canarios nos mandan plata, sí. Entonces, estamos ahí pendientes de que se pueda realizar verdaderamente la operación. Y cuando se realice la operación, diremos, operación plátano concluida. Y ese puede ser un momento histórico. Porque concluiremos la operación plátano en la que nadie cree, salvo los amigos de las redes sociales, que me parece que batimos los récords de ayer por la tarde-noche, me parece. De verdad, hubo uno que me puso en el Twitter, que el secretario deportivo, en el mío, Operación Plátano, no te comen los borregas más. Así me llamó la atención. Ten cuidado. O sea, Dentro de la Operación Plátano, ¿se baraja que pueda caer un nuevo fichaje en las próximas horas o próximos días? pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que puede ser, pero también pienso que puede no ser. O sea, todo depende de cómo se puedan producir en este momento la llegada del plátano a la estación del norte. O sea, es decir, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Podremos seguir trabajando con fluidez, yo creo. Este fin de semana lo vais a tener complicado, Lo vais a tener complicado. Me da la impresión de que va a estar complicado. ¿Estas cosas se tienen que cerrar antes del día 1 por el tema del IVA? No, lo del IVA le afecta. Lo del IVA le afecta, bueno, al plátano también, pero porque ya sabéis que los productos de primera, ahí no afecta, ¿no? O sea, decirlo, el plátano no, pero los que vienen con los plátanos, eso sí que ya pagas el 3% más. Y no sabemos cuándo, además, no sabemos cuándo, que aprovechando la circunstancia del plátano, lo podemos decir también con respecto a los abonos, a las entradas, tal, que va a afectar
el 3% del IVA, y eso ya fuera de la operación. O sea, me refiero que desde que no sabemos cuándo puede ser o no, pero en el momento que se suba el IVA del 18 al 21%, es evidente que los precios de los abonos subirán también ese 3%, con lo cual, si antes animábamos a que se retirase antes de la finalización del plazo del 16, o sea, del lunes, que es el último día, y que además va a ser exactamente el último día, no va a haber ampliación ninguna, ya ampliamos suficientemente el tiempo, que todo el mundo piense y no deje escapar la posibilidad mañana, el propio sábado, que abrirán por la mañana las taquillas, y el propio lunes, sobre todo, que es el último día, que no esperen tampoco el último día para que las colas no sean interminables, pero que se den cuenta que la diferencia ya se va a incrementar en esos 3 puntos, ¿no? Por eso es interesante el acelerar la retirada del carné. Nadie da más interés en menos tiempo. Como no quiero hablar de futuros fichajes, voy a hacer una pregunta que me gustaría conocer por enseguida. Ya. Relación Macedonia, plátano, como quieran. No. Macedonia nada, aquí plátano. Coloto hizo unas declaraciones que me han llamado a que no quería continuar porque la primera exigencia era que se pagara lo que se debía. No, en absoluto. Eso no es en absoluto cierto. Me refiero en defensa de Coloto, me refiero porque hemos llegado a acuerdos con él y sin ningún tipo de problema para el futuro. O sea, para el futuro me refiero con respecto a cantidades que se le adeudan. O sea, que es para dejar claro que eso, y en beneficio del jugador, lo digo, no en contra. Es decir, es muy claro. O sea, a Coloto le ofrecieron 3 años a 1.200.000 o 300.000 euros y 275.000 euros más o menos al representante y se ha ido para allí, porque era mucho mejor oferta que la que le podía hacer el Deportivo. No hay más. Y se ha ido con pena, porque me consta que se ha ido con pena, pero también con la alegría del bolsillo lleno. O sea, esa es la realidad. Pero cualquier cosa que se diga en contra de él no es cierto. O sea, en este sentido, él dio todo tipo de facilidades para que se resolviesen los problemas que más o menos hay y que existen y que todos somos conscientes de que es así, ¿no? Pero no es cierto eso de que se haya ido porque no se le haya liquidado otras. No, la diferencia fue una diferencia notable desde el punto de vista económico. Probablemente pues, eso de un 40% o por el estilo, ¿no? Y claro, yo comprendo que ante esa situación pues cada uno es muy dueño de tomar esas decisiones y sobre todo cuando ya son también edades que cada uno tiene que pensarlo, unos desde un punto de vista, porque a lo mejor pueden pensar que es su último contrato y otros también desde otro punto de vista, que es el del club, que es decir, bueno, pues hasta dónde podemos llegar y en qué circunstancias podemos, a qué circunstancias económicas podemos llegar. No, yo creo que no. ¿Y la operación plátano implicaría llegadas o también salidas? Es muy fluido esto, o sea, es decir, la cuestión es que no pare, ¿no? O sea, entonces tiene que producirse entradas y salidas, porque si no, llegaría un momento en que tendríamos demasiados jugadores, ¿no? Entonces hay que producir también esa no sé, salidas en alguna proporción, seguro que sí. No sería nunca ninguna salida que pueda preocupar desde el punto de vista, digamos, del socio, sino aquellos jugadores que el entrenador piense que no va a contar con ellos o que cuenta poco con ellos o que van a tener difícil el jugar en el Deportivo. ¿Cómo? Suma, por la forma de decirlo, a algún jugador más, además de los canteranos. Sí, no, o sea que va a venir alguno más. Salir. Que podría salir. Bueno, podría a lo mejor salir alguno. Me refiero que serían aquellos jugadores que el entrenador piense que no va a contar con ellos o que va a contar poco con ellos y que al mismo tiempo también los jugadores también estén deseando jugar más, ¿no? Sí.
totalmente descartada. Hombre, en esta vida siempre hay cuestiones donde algunos se vuelven locos, ¿no? Entonces estamos pensando con cordura, ¿no? Y entonces no hay que pensar en absoluto la posibilidad de salida de ninguno de los, ya no solamente de Dani, sino de cualquiera de los jugadores que son importantes para el Deportivo. Han llegado 2 jugadores, ¿y qué puestos van a cubrir? ¿O esto es un poco según está el mercado? Hombre, más porteros, por ejemplo, no creo que fichemos. Más bandas izquierdas tampoco. Pero me refiero que lo que vamos a tratar es de tener 2 jugadores por puesto y esos 2 jugadores que sean del mejor nivel posible. Y otra cuestión, ¿se ha dirigido el Club Deportivo Lugo a ustedes para pedir la cesión de algún jugador? Estamos hablando con ellos, la relación con el Lugo es fenomenal y tanto Ernesto Bello como yo hemos mantenido algunas conversaciones con ellos de forma más profunda, Ernesto Bello, y yo he coincidido también con ellos en la Asamblea y en la Junta Directiva de la Federación Española. Hemos hablado, pero muy por encima, porque esos momentos no se hablan. Y de momento no hay ninguna cosa concreta. Lo que sí serán cosas muy rápidas de resolver, porque los jugadores tendrán que saber a dónde van, a dónde les interesa también a ellos ir, y las alternativas tienen que salir cuanto antes para que ellos puedan hacer también la pretemporada en aquellos equipos donde vayan a jugar, porque si no, cuando llegas tarde, después entrar en los equipos es mucho más complicado, ¿no? Está trabajando precisamente Ernesto Bello, ya se ha reunido varias veces con su representante y estamos tratando de ampliar el contrato para que efectivamente, como todos pensamos, lo que le interesa es jugar una temporada completa en segunda división. Si pudiera ser a lo mejor en primera, pues es muy difícil que eso se produzca, pero lo que le interesa a todos estos jugadores jóvenes, desde luego, es jugar, o sea, y contar de verdad para el entrenador, igual que en su momento pues ha hecho Alex y nos ha dado a él y a nosotros nos ha dado un resultado fenomenal, ¿no? Por suposto, dar unha cesión no Deportivo o equipo que leva o xogador ten que pagar o 100% das súas fichas, non? Sí, sí. No, eso depende, ¿no? Eso sí que depende del mercado, ¿no? Y del momento y de las circunstancias que pueda haber, también de la valía del jugador y de la ficha que tenga. Esas son situaciones que nunca son, no hay una tabla rasa, sino que depende un poco de las circunstancias y de los equipos también que se interesen por ellos, ¿no? Ya sabemos que de plata nos anda bastante bien el club, de pasta ¿cómo anda? Justito. Antes te preguntaba aos compañeros se iba a haber algún xogador do Atlético de Madrid, algún máis, que non dixo ni si ni non, senón todo o contrario. No, dije que creía que no. A que creía. Claro. Se o presidente non pode creer que sí. Bueno, pues se usted non cree que pode pensar él. Igual. Pero vos taños terceros de Costa, non? De onde, don Roncudo? De Costa, sí. De Costa. É que percebes da terra é complicado, é complicado. Presidente, le voy a hacer la obligación para que esté aquí. Últimamente, en el último mes y medio, están sonando nombres de los medios de comunicación para poder venir al Deportivo. Ya sé que no le gusta hablar de nombres, pero hay una serie de ellos que podrían tener cierto bombo y platillo en el club. Le quiero preguntar directamente por los Ender Postiga, por los Hugo Almeida y compañía, que son de la cartera o del movimiento de Jorge Méndez, que suenan para venir al Deportivo. ¿Hay opción de que alguno de ellos venga realmente al Deportivo? No. Qué fácil. No. ¿Está? Creo. El no rotundo. Lo demás puede ser o no ser. Ya veremos. Decía que remataba o día 16 o tema dos abonos. Se non vai haber a ampliación. No va a haber.
que nadie piense que va a haber ninguna ampliación de ese tiempo. El tiempo de abonos ya concluyó, es decir, el día 16 es el último día de los que sí tienen la posibilidad de solicitar, aquellos que por circunstancias o bien de estar fuera o económicas necesiten alguna pequeña ampliación, siempre y cuando ya sepan que van a pagar el precio de cuanto paguen, pero para reservar el espacio, porque hay que partir de la base de que no hay en este momento en 5 gradas del estadio, no hay la posibilidad de darse de alta, y son las más económicas, y hay mucha gente que, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, no están precisamente para tirar bombas. Entonces, con gran esfuerzo pueden entrar en ese tipo de... y no tendría sentido que después se diesen de baja, qué sé yo, pues en el mes de octubre, noviembre, diciembre, dice, no, es que no me interesa, no voy a cogerlo. Y mientras tanto hay personas que no se pueden dar de alta. De todas formas, van a salir muy pocas localidades de ese tipo a la venta para socios, porque también tendremos que quedarnos con algunas para la venta al público, claro, o sea, entradas sueltas, ¿no? Porque si no, no tendríamos tampoco la posibilidad, llegado el momento, de poder tener pues eso, una entrada suelta para el partido, por ejemplo, los Osasuna, de pabellón inferior, o de maratón inferior, o de preferencia inferior, o de pabellón superior, o sea, igual que la preferencia inferior lateral, que están agotados, ¿no? Entonces, eso tenemos que darle salida, porque no solamente es bueno para el club, sino también es bueno para que mucha gente se pueda sumar a los socios del club. Hoy se han superado ya los 20.000 socios, ya han superado los 20.000 socios, pero con mucha holgura. No tenemos datos todavía finales de la jornada, pero calculo que entre hoy, mañana, pasado y el lunes, superemos los 21.000 socios. Presidente, las últimas horas también se ha hablado de la posibilidad que esté cerrado el lateral izquierdo del Sporting de Lisboa de Valo. Incluso el representante decía que prácticamente estaba hecho, no sé si nos puedan hacer algo. Estamos ahí. Porque las cosas, mientras no están completas, no se cierran, no se firman, no podemos decir. Lo de Pizzi llevamos trabajando, por eso muchas veces, porque la gente se pone nerviosa, y lo que a lo mejor trabajando 2 o 3 meses de sol a sol, y ahí está Ernesto Bello, que está haciendo un trabajo fenomenal, no salen, de repente salen todos seguidos. Esa es la realidad del fútbol, no porque nosotros esperemos a los últimos momentos, como se suele decir, sino que muchas veces la gente está agazapada, pendiente a lo mejor de que pueda haber otros intereses, otros clubs que puedan pagar más, y cosas que hay veces que las ves muy cercanas, como en su momento vimos en algún sentido, pues el tema del propio Coloto, ¿no? Que parecía que se podía llegar a un acuerdo, y al final pues se rompe porque hay un club que dice, bueno, pues yo apuesto y pago mucho más, y entonces me quedo con el jugador. Y eso ocurre pues muy a menudo, y en este caso concreto, no por el caso de Baldo, sino por varios casos que puede haber por ahí, estás pendiente de que se confirme de verdad, y al momento que tengas la firma dices, bueno, aún no es que esté tranquilo del todo, pero bueno, ya he avanzado mucho. ¿Ha habido algún caso concreto este verano de jugador que estuviese casi fichado y que en el último momento? Sí, ¿no? Un par de ellos, a lo mejor de que... No, pero claro, es que, por ejemplo, en el caso del sueco o del danés, la diferencia es que muchas veces se meten por el medio intermediarios que no son los representantes del jugador, ¿no? Y entonces te hablan de unas condiciones que después no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y entonces, claro, cuando parecía que la cosa estaba o podía estar hecha por las personas con las que estábamos en contacto, resulta que esas personas no controlan al jugador. Y cuando se entra en juego esta persona, el propio representante te dice, tenemos ofertas del doble, del triple, no sé qué, porque el jugador está libre, tal. No sabemos si es un juego que llevan entre ellos o si es la realidad, pero ocurre muchas veces que se meten gente que no tiene nada que ver en la representación de un jugador, se mete por el medio para intentar después decir, mira, tengo este equipo y me tienes que dar también a mí una comisión, ¿no? El año pasado giraba en torno a que había gente que discutía si el equipo del año pasado era mejor que el que había jugado en primera el año anterior. ¿Usted cree que a 1 de septiembre vamos a tener mejor equipo ahora que el
Yo creo que sin duda. No dudo sobre ese particular. Después hay cosas que todavía se tienen que confirmar, pero yo creo que va a ser un equipo que va a encandilar, ¿no? Es un equipo, yo pienso que va a jugar bien al fútbol, que al mismo tiempo tiene fuerza y que puede llegar lejos. La solución a crisis, presidente, pasa por la inversión. ¿Cómo? La solución, perdón, debido a crisis. Si supiera yo cuál es la solución a la crisis, ¿te crees que va a estar aquí yo? Porque mira que es difícil eso, ¿eh? Debido a crisis económica, solución. Más o que eso que hay mucho tiempo, o fondos de inversión. Vamos a ver, en los tiempos de dificultades económicas lo que no puedes es acceder a traspasos de jugadores porque sabes que no vas a poder cumplir con esos objetivos, ¿no? Entonces tienes que buscar fórmulas más novedosas. Del hecho, por ejemplo, de las cesiones puede ser muy interesante, ¿no? Las cesiones, la participación en algunos casos de jugadores cedidos que pertenecen a fondos, ahí puede haber cálculos increíbles sobre ese particular. Pero el futuro nuestro siempre lo hablamos y siempre queremos además que vaya marcado por ahí. Otra cosa es que el presente a veces te obliga a tomar otras decisiones en esa línea. El futuro pasa por Abegondo, ¿no? El futuro pasa por el mundo del fútbol, el futuro pasa por la cantera. Lo que ocurre es que a todos ellos le tienes que dar el tiempo y ellos mismos tienen que tener las posibilidades también de crecer jugando. Si no disponen de minutos en el Deportivo, habrá que intentar que sean fuera y que vuelvan después, porque claro, estamos hablando de que la primera división no todo el mundo está capacitado para jugar a los 19, 20 o 21 años en primera división, ¿no? Es muy difícil jugar en esas edades. El momento que tengamos ya la cultura de que tengamos veteranos ya de 30, 32, 34 años incluso, ya habremos dado la vuelta y ya estarán saliendo al mismo tiempo jugadores de 19 o 18 o de 20 años que apuntan cosas buenísimas y al mismo tiempo tendremos jugadores de 30, 32 o 34 que también han salido de Abegondo, ¿no? Cuando llegue, por ejemplo, pues un Gales Bergantiños a tener esa edad, seguro que el circuito habrá funcionado y ahí será cuando tengamos la posibilidad de cada vez más tener más gente de casa. Presidente, ¿el club ha contactado con la SAD últimamente? Es difícil hablar con la SAD, ¿no? sobre particular. No tenemos muchos datos. Lo único que sabemos es que no tiene, según parece, no tiene equipo en este momento y nada más. No es fácil contactar con él. Lo hemos intentado en varias ocasiones, sobre todo para resolver también otro tipo de problemas y preguntarle, bueno, pues la buena relación que existe, porque existe muy buena relación, pero no hemos tenido mucha suerte. ¿No está dispuesto a ofrecerle la renovación incluso después de que el propio... O sea, lo que nosotros no podemos es hablar de lo que pueda hacer el club sin saber lo que piensa la SAD, ¿no? Ya, pero bueno, me refiero que por el Deportivo no hay problema en ese sentido, en el sentido de que haya dicho, no dicho. En el fútbol, además, estáis constantemente los medios de comunicación preguntando cosas y en un momento determinado, pues algo que puedes decir, a lo mejor a los 10 minutos estás ya pensando que por qué habré metido la pata de esa manera, ¿no? Pero me refiero que eso tampoco tiene mayor importancia, que la SAD diga que quiere probar en otro... Después también el fútbol pone a cada uno en su sitio, es decir, puedes ir, puedes no ir, te ofrecen, no te ofrecen, porque hoy la situación del fútbol, no solamente español, sino del fútbol internacional, es muy complicada, ¿no? Pero en el caso de que volviera a plantearse la posibilidad de que volviera a la SAD o de que se renovara la SAD, ¿sería por las mismas cantidades que se le podían haber ofrecido que hace un mes? Hombre, cuando le hemos ofrecido unas cantidades, más o menos en esas cosas siempre hay pequeñas diferencias a lo mejor, ¿no? Pero no se le ofreció unas cantidades por capricho, sino porque efectivamente estamos tratando de recortar en lo posible las cantidades que el Deportivo puede pagar en estos momentos, ¿no? Entonces, en función de la categoría y de la calidad de cada uno de los jugadores, pues es la oferta que le puedes hacer, ¿no?
estaríamos en cualquier caso siempre en niveles muy parecidos, ¿no? Si hay aficionados que están preocupados con el hecho de que haya varios jugadores que acaban contrato en junio, ¿qué le diría al presidente? De esta temporada, o sea, de los que vienen. Que aún tenemos que firmar a los de esta temporada. Después empezamos con los que se van, que con algunos de ellos, ya insisto en que ya se ha hablado con algunos y a otros incluso han hablado ellos con nosotros de que les encantaría poder continuar y tal. No creo que vaya a haber problemas en esos aspectos, pero efectivamente cuando terminemos con las incorporaciones para la temporada que viene, trataremos de avanzar lo más posible con aquellos jugadores que sean interesantes y que continúen y que finalicen contrato. Además del hecho de las renovaciones, me refiero que haya en la plantilla este año jugadores que saben que su contrato es por un año, es decir, Andrés Santos está cedido, Salomao tiene contrato por un año, ¿debe ser algo que preocupe? No, en absoluto. Yo creo que es la situación ideal que se debe producir en un club. Lo que ocurre es que tiene un gran riesgo, que es que puedes no continuar. Pero claro, cuando es una cesión, ya con eso ya cuentas. O sea, me refiero, todos nos acordamos, ¿no?, de lo que tradicionalmente decía Cruyff, de que ojalá los contratos fuesen cortos. Eso lo puedes decir en el Barça, pero no lo puedes hacer en el Deportivo, en buena lógica, porque si quedan libres, pues pasa lo que pasa. O sea, el que es bueno busca otros derroteros y el que no es bueno continúa, si es que puede continuar. Pero la realidad de lo ideal que es para un club el tener jugadores con contrato corto es que tienen que demostrarlo en ese momento. Es decir, ninguno de los que vienen cedidos vienen pensando decir, bueno, mi futuro es simplemente pasar este año. No, el futuro será o quedarse en el Deportivo porque el Deportivo lo recupera y tiene a lo mejor la opción de quedarse con ellos, o porque vuelven a los equipos de procedencia de alto nivel con las posibilidades de jugar como titular, ¿no? Entonces, es la situación ideal, es decir, todo el mundo tiene que estar jugándose las pestañas en ese momento si quiere triunfar al año siguiente. Bien porque continúe en su equipo de procedencia o bien porque continúe en el Deportivo. Yo me han llamado hace unos días sobre ese particular, y bueno, yo no he entrado en el fondo del asunto porque creo que es un tema de la Federación de Peñas, que tradicionalmente fueron los que estuvieron hablando y que por lo tanto nosotros encantados de lo que sea, ¿no? Pero no somos los protagonistas de ese hecho. La Federación de Peñas, con José Ramón Pena a la cabeza, y Pepe Corval y bueno, y todos los que constituían la antigua Federación de Peñas, que acaban de dimitir y tal, han sido verdaderamente los que han hecho el esfuerzo, las peticiones, las reuniones, y entonces es a ellos a los que les compete el hablar sobre ese particular. Nosotros simplemente, efectivamente, sí, a mí me llamó el concejal de Deportes para comunicarme que estaban en ese tema, pero yo le dije que encantados, pero que ese tema, en realidad, los que llevaban el peso era la Federación de Peñas. Cando o Deportivo estaba en segunda, todavía moita ilusión, moita fe, voltaremos. O tecido empresarial coruñés está apoyando o Deportivo en primeira. Que eso é moi importante. A festa todo o mundo, pero logo... Vamos a ver, lo que está claro es que La Coruña, la provincia, en Galicia en general, el deportivismo, para ampliar más el asunto, está súper volcado. O sea, está todavía más volcado en este momento que el año pasado. Es decir, pronto daremos algunos datos, pero yo calculo que a estas alturas, aunque este año hemos empezado antes, en tema de los socios, me parece que vamos como unos 2.500 socios más que el año pasado por estas fechas. Bien, es cierto, vuelvo a insistir, que empezamos mucho antes este año que el año pasado. No así en las altas, claro, en las altas ya es mucho más complicado el mantenerte, porque si el año pasado hubo muchas altas, no se pueden producir tantas altas todos los años, ¿no? Pero aún así estamos bordeando ya las 2.000 altas, que es mucho, porque es normalmente la cifra de personas que no retiran el carné del año anterior.
con lo cual estarías ya en este momento prácticamente igualando de forma teórica los números del año pasado, que fueron espectaculares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no sé si es el coruñés empresarial, si es el coruñés joven, si es el coruñés, aunque ya sí tenemos más datos, o el veterano. En realidad todos están ayudando. ¿Que el tejido empresarial coruñés pueda hacer mucho más por el deportivo? Sí, yo lo plasmaría, pues, ya no solamente en el socio, porque el socio, bueno, pues es una cuestión más bien individual, parece, ¿no? Yo lo plasmaría, pues, en la publicidad estática, lo plasmaría, por ejemplo, en los palcos VIP, lo plasmaría en circunstancias muy concretas de actuaciones con el propio deportivo, y directas con el propio deportivo, pero no puedo decir otra cosa que no sea agradecer a todo el mundo el apoyo que nos está brindando este año, igual que el año pasado, ¿no? Pero sobre esa base, no, yo diría que sobre esa base fundamental, que seguramente desde los temas importantes, llamémosle publicidad, llamémosle palcos VIP, que es donde hay un apoyo claro en los precios al deportivo, ahí creo que se puede hacer mucho más, ¿no? Y esperamos que se haga mucho más, deseamos que se haga mucho más e intentaremos que se haga mucho más. La última. Sí, Augusto, una pregunta. En épocas pasadas, usted planteó novedades en la Liga de Fútbol Profesional, planteó ciertos cambios que beneficiaron y ayudaron al Deportivo a crecer en los años siguientes, ¿no? ¿Qué peso tiene ahora mismo el Deportivo en la Liga de Fútbol Profesional para tomar decisiones, para plantearse estas nuevas? Y dos, ¿hay alguna posibilidad de que se abra algún melón nuevo, por ejemplo, los derechos de televisión, para sacar más partido último esto de los Deportivos ahora mismo? El tema de los derechos de televisión está en un momento atractivo, ¿no? Atractivo porque vuelve a jugar con fuerza Sogecable, sigue con fuerza Mediapro. Nosotros tenemos de momento un contrato con Mediapro. Hay una situación, el Tribunal de la Competencia, que no deja muy claro si los contratos de más de 3 años son válidos o no son válidos. Alguien tendrá que aclararlo definitivamente. Y hay situaciones, por ejemplo, sin ir más lejos, el Celta ha roto el contrato que tenía basándose precisamente en esa resolución del Tribunal de la Competencia que tenía con Mediapro, y ha fichado por Sogecable, ¿no? Esto va a suponer indudablemente que va a haber yo diría que más rápido de lo que se imaginaba uno anteriormente, una reestructuración de los contratos de todos y una redistribución quizá distinta de los contratos de televisión, porque en este momento están casi los que están fichando por Sogecable o están defendiendo una postura en esa línea de redistribución distinta de los derechos de televisión, están ya prácticamente o al mismo nivel, o le falta uno o les sobra uno con respecto a los clubes de primera división. Es decir, que en este momento pueden ser 9, pueden ser 10, podrían incluso ser 11 a lo mejor en un momento determinado, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia que todo el mundo trate de unificar, porque esa división no es buena, ¿no? Habrá que tratar de qué manera unos ceden de una parte y otros ceden de otra, ¿no? Pero sí, yo creo que va a venir un momento que eso, unido al hecho, por ejemplo, de que para el año que viene parece ser que el Madrid y el Barcelona no van a entrar en los partidos en abierto, supone un ingreso especial para las cuotas de aquellos, tanto en este caso Sogecable como Mediapro, que tienen vendidos los derechos de los partidos de pago, y que va a valer más dinero, aunque en este caso, por lo menos inicialmente, no va a repercutir ese beneficio en los clubes, sino en las empresas, ¿no? En las empresas que tienen esos derechos. Pero sí, ya a la vista de ese acuerdo de los 3 años, sí entraría a lo mejor en los próximos años, no sé exactamente cuándo, y según los casos, que los clubes pudiesen recibir más dinero de la televisión. Indiscutiblemente ya lo iban a recibir a partir de la temporada, me parece que es
14-15 o 15-16, no me acuerdo ahora muy bien, porque ya el acuerdo que el año pasado firmamos, una serie importante de clubs españoles, algunos de los cuales ahora ya no creen en ese proyecto, entonces están jugando de otra manera, una cosa que es llamativa y que puede llegar a tener repercusiones de indemnizaciones importantes. Eso sí está cuajando, ¿no? Y que por lo tanto ese año ya la redistribución sería distinta. Ya el Madrid y el Barcelona rebajarían sus cantidades y esto está ligado precisamente a lo que defendió el Deportivo y de forma trascendental el año pasado, que es la ayuda al descenso, ¿no? Ahí eso está englobado dentro precisamente de un estudio muy bonito. O sea, creo que es de las cosas más bonitas que hay ahora mismo en el fútbol español, que de qué manera eso tiene que afectar, ¿no? Porque siempre insistimos en que al final, por muy bien que lo haga todo el mundo, 3 descienden. Y los 3 que descienden pasan en este momento de cobrar desde un mínimo de 12, a lo mejor a 30 millones, como puede ser, a lo mejor, no sé, si será el caso del Villarreal, a que pase a cobrar 2 o 3 millones. Y eso no se resuelve después con gestión. Eso, los contratos están ahí, hay que cumplirlos y sobre todo aquellos jugadores que no quieren salir porque dicen, bueno, yo de aquí no salgo, estoy muy bien, aquí me pagan, no hay problema, ¿para qué me voy a ir a buscar las habichuelas fuera si las tengo garantizadas en casa? ¿Cómo? Hombre, yo creo que el peso es más moral que otra cosa, ¿no? Más moral porque el Deportivo siempre ha defendido temas trascendentales en la Liga y todo el mundo es consciente de que las cosas que defiende el Deportivo, al final, todas ellas o prácticamente todas, salen adelante, ¿no? Y eso sí que lo sabe todo el mundo. Lo que ocurre es que al final son los grupos los que manejan esta situación, uno encabezado por el Madrid y el Barça y otro encabezados en este momento, no se sabe muy bien por quién, pero donde está el Sevilla, por ejemplo, con fuerza, y el Atlético de Madrid y el Valencia no se sabe muy bien si también están en esa línea o si están en la otra, teóricamente, porque figuran dentro, es lo que yo me refería antes, de que son equipos que estaban en el grupo nuestro de la televisión, pero que sin embargo ahora están defendiendo otros intereses porque entienden que son más favorables a los intereses propios, que yo creo que se equivocan. Creo que se equivocan porque el sistema que al final va a tener más fuerza y que todo el mundo va a intentar que salga adelante es el sistema inglés, que es sin ninguna discusión, es el que tiene más sentido, ¿eh? Y ese sistema lo que trae como consecuencia es que se distribuye prácticamente de forma igual para todos los clubs, con pequeñas diferencias por la clasificación, pero muy pequeñas diferencias, con lo cual los grandes beneficiados van a ser los clubs que menos perciben y los grandes perjudicados van a ser no solamente el Madrid y el Barcelona, sino que a lo mejor alguno de los que piensa que pueden cobrar más, a lo mejor al final terminan cobrando menos o cobrando lo mismo, pero con un problema añadido, que los de abajo se te suman, ¿no? A lo mejor el que cobra hoy 40 millones pasa a cobrar 42 o 44 y el que cobra 15 pasa a cobrar 40. Entonces ahí ya se producen circunstancias que son muy peligrosas, sobre todo para estos equipos que están en unos presupuestos de 100 o de 120 millones de euros, ¿no? No. Yo que es una pregunta y yo una respuesta rotunda. No. Punto. No. Que no. No, sí. ¿Te acuerdas de aquello del animal habla? Sé bueno, Gonzalo. Bueno, tendremos tiempo estos días de hablar sobre